Quiero que me acompañes a leer ahí en tu Biblia. Atrás, nadie levantó la mano. Entonces, abre tu Biblia en 2 de Samuel, capítulo 6. ¿Cómo les ha ido en el ayuno? ¿Todo bien? ¿Sí? A mí me ha gustado mucho el ayuno. Chicos de secundaria también, es momento de pasar a su clase. Ya está lista Jessie. Y ha preparado un tema muy importante, muy especial para todos los chicos de secundaria, para que puedan pasar y puedan aprender también ellos de parte de Dios, porque el tema que voy a compartir es solo para adultos. No es cierto. 2 de Samuel, capítulo 6, versos del 1 al 23. Estaba leyendo esta porción, me encontré con algo muy interesante. Y yo se los quiero compartir el día de hoy. 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 al 23. Dice, entonces David, quiero que cheques ahí muy bien. Aquí hay algunos personajes importantes. Está David, está Usa, un sacerdote, y está el arca de la presencia de Dios o el arca del pacto. Pon mucha atención a esas tres partes o personajes. Dice, entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó de Bala de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana. Cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uvas. Luego todos regresaron a su casa. Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada, chécate nada más, esto es una joya. Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel.
exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. ¿Qué tal, Este versículo yo creo que ha inspirado esa mujer casos de la vida real, ¿verdad? La mujer de David reclamándole, qué distinguido se veía el rey danzando ahí, ¿verdad? Alborotando a las mujeres. Ay, esa mujer. Lo bueno que las potosinas no son así. Y luego dice el verso 21, David le replicó a Mical, estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de Él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo, incluso a ser humillado ante mis ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Y Mical, la hija de Saúl, nunca tuvo hijos en toda su vida. ¿Qué tal? Para que la próxima vez que le quieras reclamar a tu marido, piénsalo 2 veces. No, no es cierto. Bueno, si no le reclames, pero no te va a pasar nada. Ok, ¿le entendieron un poquito? Fue mucha palabra. Pobre Isis, ¿verdad? Te cansaste, yo creo, Isis, perdón. Pero bueno, el arca de Dios, también conocida como el arca del pacto, está descrita en Éxodo 25. Dios le dio instrucciones a Moisés para crear esta arca. El arca representaba la misma presencia de Dios. Es más, en el arca Dios aparecía y en el arca Dios tuvo muchas conversaciones cara a cara con Moisés. Obviamente no en cara física, sino ahí aparecía una bola de fuego, ¿verdad? Y ahí Moisés hablaba con Dios. El arca representaba la presencia de Dios y el arca aparece en momentos muy importantes del pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, cruzaron el mar, ellos fabrican el arca y cada batalla que ellos empezaron a enfrentar, el arca iba delante de ellos. Cuando ellos se mudaban de un campamento a otro, el arca también iba delante de ellos. Cuando Josué enfrentó, más bien, o derribó las murallas de Jericó, el arca iba con ellos. Cuando cruzaron el río Jordán, el arca iba con ellos y lo caminaron por agua, o más bien por tierra seca. El arca representaba la presencia, el poder y el favor de parte de Dios. Pero el arca tenía un protocolo a seguir cada que querían utilizarla o moverla. La tribu designada era la tribu de Leví. Esa tribu y los hijos de Coat, que pertenecían a la tribu de Leví, eran aquellos únicos autorizados a mover el arca. Nadie podía tocarla, nadie podía verla ni siquiera, ¿verdad? Solo ellos tenían acceso y ni siquiera podían agarrarla así como cargar una caja y vámonos. No, ellos tenían que utilizar unos troncos. De una manera subirle esos troncos, los troncos ponerlos sobre sus hombros y entonces moverla a los destinos a los que ellos querían llegar. El arca era muy importante. Moisés había establecido estos protocolos de decir, hey, así tiene que ser. Y así sucedió muchas veces y el arca les trajo grandes victorias para el Señor. Pero ahora, el arca no era una lámpara mágica. El arca también muchas veces quiso ser utilizada como una lámpara mágica y le fue muy mal al pueblo de Israel. Es más, incluso los filisteos, cuando veían el arca decían, ahí está el poder de Dios. Vamos a robar el arca. Y fueron y robaron el arca y la llevaron ahí en su templo y sus dioses cayeron. ¡Pah! Y muchos filisteos se enfermaron. Plagas, enfermedades venían a ellos a causa del arca, porque el arca no era cualquier cosa. No era un amuleto que se pudiera usar por cualquier persona, ni por Israel, mucho menos por otros pueblos paganos. El arca exigía respeto, exigía reverencia, exigía un protocolo para poder trasladarla, llevarla a los lugares que ellos las querían. Obviamente el arca era un objeto de atracción. ¿Por qué? Porque donde el arca estaba, había sinceridad en el corazón de las personas. El arca traía muchas bendiciones. Por eso es que cuando pasa lo que pasa, Usa, que era sacerdote,
no respetó el arca. No respetó el protocolo, le valió un pepino el protocolo. La subió sobre una carreta, dijo: ¿para qué batallamos? ¿Para qué la cargamos? Vamos a subirla y vamos a trasladarla. Y cuando iban ahí en camino, el arca más bien el buey se tropezó, el arca iba a caer, Usa la quiso agarrar y en ese momento murió. ¿Por qué? Por desobedecer un protocolo que Dios había establecido. Y David, al verlo, obviamente David pues se puso así como que: ay, Dios mío, ¿verdad? O sea, la regué. Se enojó consigo mismo, pero también le dio miedo, mucho temor. Mover el arca no era un asunto sencillo. Mover el arca no dependía de hacerlo bajo cualquier idea o bajo cualquier pensamiento. Mover el arca implicaba respetar un protocolo que Dios había establecido. Y hoy yo quiero compartirte esto que he titulado: respeta el protocolo. Respeta el protocolo, ¿verdad? No respetar los protocolos es un asunto grave para Dios. Y el punto no eran los protocolos, no eran las reglas. El punto era en que estos se llevaban de acuerdo a lo que Dios había establecido, a las intenciones del corazón, que si no respetas un protocolo establecido por Dios, es claro que tu corazón está totalmente desviado de Dios y solo te interesa, pues, como Usa, mover el arca, pero sin respetar los protocolos de Dios. Por eso es que Usa murió en ese instante, por no respetar un protocolo. Y hoy en día hemos oído mucho de protocolos, ¿verdad? Protocolo, ahora con el COVID hay protocolos en todos lados, para entrar a la iglesia, para entrar al gimnasio, para entrar a las escuelas, para subir un avión. Todos lados están los protocolos. Pero ¿tú sabes cuál es el protocolo del mexicano? ¿Alguien sabe? No. El protocolo del mexicano es: no respetes el protocolo. El año pasado, no, en el 19, ¿verdad? Cuando nos enfermamos de COVID, éramos de los primeros que enfermábamos dentro de nuestro círculo. Entonces nos asustamos mucho, nos encerramos 15 días en nuestra casa sin nuestros hijos, ¿verdad? Y todos los días en ese entonces el gobierno te llamaba, ¿verdad? ¿Y cómo estás? ¿Estás guardando el aislamiento? ¿Has presentado otros síntomas? ¿Has hecho esto y esto? Todos los días, de verdad, así nos impactaba eso, ¿no? Total que según el gobierno decían 28 días aislados. Nosotros: no, sáquense, es mucho, 28 días, ¿no? Ya al día 14 mi esposa y yo estábamos al borde de un colapso emocional. O sea, ya no teníamos ni síntomas ni nada, ¿verdad? Estábamos pues muy a gusto, ella y yo, disfrutándonos en la casa, viendo series, leyendo, estudiando, pero no estaban nuestros hijos y eso nos empezó como que un poquito así a agüitar. Entonces el día 16 le dije: ¿sabes qué, amor? Ya me cansé. Vamos a comprar unos boletos de avión y vámonos de vacaciones ahorita, no importa. Pero oye, pero los días no importa, vamos por nuestros hijos. Fuimos, los recogimos, hicimos maletas y al día siguiente llegamos al aeropuerto y lo primero que nos dieron fue una boletita así a llenar. ¿Has estado con algún paciente que haya tenido COVID? Y yo: no. Y mi hijo Elías así de... Y yo... shh. Y nos subimos al avión y nos fuimos de vacaciones. Y en el hotel era un mercado, según sus protocolos, ¿verdad? Pero el elevador se subían hasta 10 personas, todas con cubrebocas según ellas, ¿verdad? Pero 10 personas un elevador. Y no, fue un desastre. Los protocolos nunca se respetaron, ni en los aviones, ¿verdad? Te formaban, según ellos, para guardar la distancia, pero te subías ya en un Volaris y tienes al de adelante aquí, y el de atrás sí, y el de al lado lo tienes aquí. ¿Cuál distancia? ¿Cuál sana distancia? No se respetaban los protocolos. Y así pasa mucho. No nos gusta respetar a veces los protocolos, pero déjame decirte algo. Cuando se trata de Dios, hay que respetar el protocolo. Hay quienes buscan la presencia de Dios, pero no quieren respetar los protocolos de Dios. Y no me refiero a temas legalistas, como cuando el pueblo de Israel estaba sujeto a una ley, sino me refiero a aspectos muy prácticos y temas de respeto por quién es Dios. Temas que tienen que ver más con una cuestión interna que con una cuestión externa. Temas que tienen que ver con el corazón.
Segunda de Crónicas, capítulo 16, en el verso 9, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder, escucha, a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Esto quiere decir que Dios ve el corazón. Y muchas veces nosotros lo hemos usado, ¿verdad? No, es que quizás esto no salió tan bien, pero Dios ve mi corazón, ¿verdad? O le grité a mi esposo y no quería hacerlo. Dios sabe, es más, Dios ve mi corazón. Y eso a veces a mí me da miedo, ¿sabes? Que digamos Dios ve mi corazón, pero que no entendamos el verdadero significado de Dios ve mi corazón. O incluso una vez lo explicaron así: imagínate que tú te subes a un avión y ya estás en el avión, ya te pones el cinturón, está todo ahí el protocolo que hacen, y de repente el capitán: hola, soy su capitán, quiero decirles que no sé nada de aviación, no sé cómo manejar este mugroso avión, pero lo haré con todo mi corazón. ¿Te quedas o te bajas? Te bajas inmediatamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces decimos eso, pero no es suficiente eso. De verdad hay que pensar y repensar si mi corazón está bien alineado a Dios. Y yo quiero hoy compartirte 4 puntos para tener en consideración y para respetar los protocolos divinos, si es que tú estás en búsqueda de la presencia de Dios. ¿Por qué te quiero compartir esto? Porque estamos en un ayuno de 21 días. Y es muy probable que personas que estén haciendo el ayuno hasta el día de hoy, que vamos en el día 14, no hayan sentido nada de parte de Dios. Nada. Pastor, es que de verdad estoy ayunando, estoy leyendo, estoy orando, estoy contestando las preguntas que usted envía, pero no he sentido nada de parte de Dios. Y eso puede atraer una frustración. Decir: no, pues yo no sirvo para esto, Dios no me quiere, o muchas otras cosas. Pero déjame decirte algo: quizá estamos violando el protocolo de Dios. Porque cuando tú te quieres acercar a Dios y tú quieres que su presencia venga, se manifieste y traiga bendiciones a tu vida, tú tienes que respetar un protocolo. Y yo te lo quiero decir ahorita. 4 puntos para respetar el protocolo. Número 1, tú necesitas una humildad sincera para acercarte a Dios. Humildad sincera. Tú no puedes acercarte a Dios creyendo que tú eres Dios. Suena muy loco, pero es muy real. Hay muchas personas que se paran delante de Dios y así como que: ¿qué tienes hoy para mí? ¿What? Dios, tú no eres Dios. ¿Cómo por qué te paras con una altanería de decir: ¿y ahora qué, Dios? No, necesitamos tener humildad cuando tú te paras delante de Dios. Porque déjame decirte algo: estás delante del Rey del universo. Estás delante del que ha creado todo con el puro poder de su palabra. Estás delante de aquel que incluso permite que sigas existiendo el día de hoy. ¿Alguna vez has pensado en eso? Dios hoy, por su gracia, te dio un día más de vida. Y hoy estás aquí. Solo porque Él quiso. Porque si no hubiera querido, mira, como el Thanos, y te borras del planeta y te vas así tal cual. Es más, Dios es el que le sigue dando vida a tus hijos. Ya por si el tema tuyo no te cala, tus hijos. Dios hace que tus hijos sigan teniendo vida el día de hoy. Él es el Dios verdadero. Entonces, si yo quiero acercarme a Él, yo tengo que hacerlo con humildad, humillándome delante de Él. Tengo que respetar ese protocolo. No puedo llegar con un corazón altivo. No puedo llegar creyéndome Juan Camaney, que porque soy el más guapo de la escuela, soy el más rico de la ciudad. No, porque al lado de Dios soy una basura insignificante. Y así me tengo que parar delante de Él. Tú eres Dios, yo no soy Dios. David, al ver la muerte de Usa, se enojó consigo mismo, pero también tuvo mucho miedo de Dios. Y sabes, a veces no está mal sentir miedo de quién es Dios para tomar un camino correcto. Obviamente nadie
quiere ver lo que David vio. Un sacerdote murió en ese instante solo por tocar un objeto prohibido. Nadie quiere ver eso. No lo tenemos que ver. Solitos podemos decir: Dios, a la próxima que me pare contigo lo voy a hacer en humildad, porque sé quién eres tú y sé quién soy yo. Sé que te necesito, por eso yo estoy aquí. Tú no me necesitas a mí, pero yo sí te necesito aquí. Por eso me acerco a ti, humillado. No tengo ni qué exigirte, ni qué reclamarte, ni qué cuestionarte. Solo vengo a buscar tu favor y me humillo delante de ti. Así tenemos que acercarnos a Dios, humillados. Humillarte delante de Él es la mejor posición que puedes tener toda tu vida. Toda tu vida. Es la mejor posición que podemos tener. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que se humilla va a ser exaltado. Entonces, mientras más permanezcas humillado delante de Dios, Él más te va a seguir exaltando. Pero cuando un día tú te quieras exaltar solo, Dios te va a humillar y te va a traer de nuevo abajo, para que reconozcas quién es Dios. ¿Sí se entiende este punto? Santiago 4 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, dice, limpian las manos, y vosotros los de doble ánimo purifiquen vuestros corazones. Afligíos, dice, y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Me encanta este verso porque Santiago dice: humíllate. ¿Te da mucha risa todo? Pues a veces piénsale, deberías entristecerte un poco, porque mi condición no está totalmente correcta delante de Dios. Por eso me humillo y me acerco a Él. Amén. Lo segundo que tenemos que respetar es una obediencia radical. Otro de los pasos para esperar el favor de Dios es tener una obediencia radical. No podemos buscar a Dios sin contemplar una obediencia. No hay obediencia a medias o solo cuando nos conviene, sino necesitamos una obediencia radical. Si algo le agrada a Dios, es la obediencia. David tuvo que recordar el protocolo. Quiso hacerlo primero sin respetar el protocolo y pasó lo que pasó. Después David se asusta y yo creo que David tuvo que ir a los libros antiguos y recordar, a ver, cómo tiene que ser que vamos a trasladar el arca. Hay que respetar el protocolo. Ok, vamos a respetar el protocolo. Si algo Dios bendice, si hay algo con lo que Dios se compromete, es con la obediencia. Si tú te quieres acercar a Dios, tú tienes que contemplar que necesitas ser obediente, porque si no, no habrá favor de Dios. ¿Sí se entiende? Primera de Samuel 15. En el verso 22 dice: Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas, tus sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. La rebelión es la desobediencia, y dice aquí: es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad, no hacer lo que Dios te está diciendo, es tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Yo no quiero que Dios me rechace, yo quiero que Dios me apruebe. Entonces, obedezco lo que Dios me está diciendo. ¿Sí? Amén. ¿Ya están tristes? Ya dicen: no, pastor, ya, mejor máteme como Usa. No, tranquilos. Número 3. El siguiente protocolo es una adoración extravagante. Otro ingrediente o protocolo a seguir es la adoración. A Dios le agrada cuando lo adoras. Si hombres y mujeres caen derretidos ante los elogios, Dios también. O sea, Dios también siente. Dios también tiene un corazón. Y si tú sabes cómo ganarte a tu pareja, ¿verdad? O a tu amigo o a tus papás. Llegas, pones cara bonita y: ay, mi amor, qué bien te ves hoy, ¿verdad? Qué guapo amanecí. ¿Qué quieres? Ya, dime qué quieres. ¿Verdad? Te lo doy, no pasa nada. Llegaste con la indicada, la de los elogios, la de las palabras de afirmación. No hay nada que pueda contra eso. Cuando tú llevas una vida de adoración,
Dios también se derrite ante tus palabras. Dios también se conmueve ante tus palabras. Dios también se ilusiona y responde como ese novio enamorado a la novia. Cuando la iglesia adora, el novio responde. ¿Sabes? Tú tienes que pararte delante de Dios. Cada que quieras pararte delante de Dios, recuerda, tienes que humillarte, tienes que obedecer, pero también tienes que adorarle. Adorarle. Reconocer que Él es Dios, que es maravilloso, que es bueno. Y expresar un cántico nuevo de decir: Señor, qué bueno eres tú. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu gracia. Hay una infinidad de palabras que tú puedes darle a Él, porque a Dios le agrada la adoración. El Salmo 100 lo dice, y todos los salmos lo dicen incluso. La Biblia está repleta de adoración desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dice el Salmo 100: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo. Vengan a Él, dice, vengan ante Él cantando con alegría. Chécate nada más, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. A Dios le agrada tu adoración. Amén. Y la última, de aquí, Flor, ayúdame porfa. Con esta cierro porque yo creo que ya me está esperando el Zoom. El último protocolo a seguir es, en el anterior, David adoraba a Dios. David adoraba a Dios desde antes de ser ungido rey. David adoraba a Dios después de haber sido ungido rey. David adoraba a Dios cuando enfrentaba a sus enemigos. David adoraba a Dios cuando huía de Saúl. Y David, cuando ya fue proclamado rey de todo Israel, seguía adorando a Dios. La adoración es vital. Y ahora sí voy al cuarto. Tú necesitas también una pasión ridiculizante. Di conmigo, pasión ridiculizante. Si tú quieres que la presencia de Dios se manifieste en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, a donde quiera que tú vayas, tú necesitas tener una pasión ridiculizante. Así como David. Imagínate a David, el rey. Como si López Obrador se pusiera un trajecito y saliera a bailar. ¿Tú crees que lo haría? No, no lo haría jamás. Pero David lo hizo, porque a David no le importaba quedar en ridículo delante de la gente, pero agradar a Dios. Y sabes, hay muchas veces, a mí me pasó, que la gente te dice: oye, ¿tú eres cristiano? Ay, no, ahí voy de repente. No, ahí, es que mi esposa me lleva. Pero no, yo nada que ver. Yo nomás acompaño a mi esposa. Y todas te dicen: ¿y tú diezmas? No, hombre, ¿cómo crees? No. Oye, ¿a poco tú eres de los que lloran la alabanza? No, como que si no lloro con las películas de Pedro Infante, el Torito, menos voy a llorar con... Y así nos escondemos y ocultamos y negamos muchas veces una pasión que en verdad existe cuando estamos delante de Dios. Más incluso en la iglesia, a veces no quieres llorar porque qué pena el de al lado. No quieres levantar las manos porque van a decir: ay, no, van a decir que soy bien religioso o muy afanado. No importa lo que la gente te diga, mientras tú agrades a Dios, lo demás sale sobrando. Yo quiero animarte a que tu pasión se encienda, que tu pasión arda por Dios. No hay nada que comprometa a Dios como una vida apasionada. Dios no se resiste a una vida con pasión. Los primeros discípulos vivieron esto en carne propia, ¿sabes? Milagros, prodigios, señales, sabiduría, provisión sobrenatural, poder contra las tinieblas. Todo eso les acompañaban a estos primeros hombres. ¿Por qué? Porque eran apasionados por Dios. Apasionados por Dios.
Vas a leer el libro de los Hechos para darte cuenta de esa pasión que había por Dios, por Jesús, por su obra. Murieron como mártires. Y vas a ver que los resultados van a ser sorprendentes. Hechos también, en el capítulo 18, en el verso 24 y 25, se refiere a un judío llamado Apolos. Apolos, sí. Un orador, dice: mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente, que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros de Jesús con un espíritu entusiasta. Esa pasión ahí estaba en este hombre. Por eso es que cuando él escuchó hablar de Jesús, él con pasión fue y le habló a los otros, porque necesitamos pasión, iglesia. Tú quieres que el resto de tu ayuno Dios se manifieste, respeta este protocolo: 4 pasos. Humíllate, obedece, adora y apasionate por Dios. Y estoy seguro, es más, si tú haces estas 4 cosas y no pasa nada, puedes venir y me reclamas lo que quieras, porque yo sé que va a pasar. Lo he vivido, lo he visto y sé que lo voy a ver contigo. Amén. Cierra tus ojos. Señor, hoy te damos gracias. Y Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Te pedimos, Señor, que hables a nosotros, Dios, que nos